Hola preciosa, miel del Señor, bienvenidos a un consejo para vida eterna, bienvenidos a este precioso espacio el cual el Señor nos ha prestado para su gloria y honra. No olvidemos que el invitado de honor es y siempre será el Espíritu Santo de Dios, para Él siempre sea todo el honor y la gloria por siempre, amén. El consejo para vida eterna, amados, que vamos a tratar en este hermoso video de hoy, se va a llamar Perdonar es vida, gloria a Dios. Y lo vamos a estar basando en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Y vamos a honrar la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Santo. Vamos a orar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús y la comunión de tu Espíritu Santo hasta ahora, Señor. Te pido, Señor, que seas tú hablándonos con tu palabra en todo tiempo y redarguyéndonos, Señor, acerca de este tema del perdón, Señor. Que seas tú, dulce Espíritu Santo, recordándonos una vez más, Señor, que tu palabra es fiel y verdadera y que tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Y que tu palabra, Señor, está allí para que todo aquel que en él crea, en esa preciosa palabra, en Jesús de Nazaret, podamos perseverar hasta la meta. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos redarguye de pecado y nos ayudas a perseverar hasta la meta final. También, Señor, a esta hora reconozco que simplemente soy una vasija de barro, un puñado de tierra y ceniza y que el único honorable aquí eres tú, dulce Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Sé que ese tema sobre el perdón lo hemos escuchado muchas veces y gloria a Dios por ello. Pero es lo que el Señor para hoy me ha entregado. Gloria a su nombre. Y pues el Señor sabe de qué tiene necesidad la mies del Señor y también pues dándole honor del por qué el Señor nos abrió este espacio para glorificar su nombre y hacer la voluntad del Padre en obediencia. Amén. Así que todo honor es para el Señor. Quiero que usted y yo recordemos este tema. Perdonar es vida. Vida. Gloria a Dios. De una manera muy rápida o sencilla, vamos a ver qué es perdón. Perdón en el idioma hebreo, amados, tiene varios significados, pero hoy no nos vamos a enfocar en ellos, solamente que quiero recalcarlo porque la palabra de Dios que tenemos nosotros hoy en día fue traducida, ¿cierto?, del hebreo. Perdón es parte de lo que es, porque significa muchas cosas más, pero lo básico es cubrir, llevar, quitar, escatimar, perdonar, ya sería la acción. Amén. ¿Qué fue lo que hizo nuestro amado Dios cuando envió a su Hijo unigénito? Como lo declara Juan 3:16. Amén. Que dice que de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el que nos redimió, el que pagó el precio, el que pagó un dictamen, pero que salió victorioso. Él es un Dios que perdona la iniquidad, la rebelión, ¿cierto? El pecado nuestro. Cuando estamos sin el Señor hace esa hermosa ejecución. Dice, os perdonaré. Por eso nos ha enviado a su Hijo único para que nosotros entremos gratuitamente al perdón de Dios, ¿cierto? Él da perdón a los hombres. Es el único que nos puede perdonar, ¿cierto? Los pecados. ¿Quién? Dios, a través de Jesús de Nazaret. Ahora, entendiendo esta parte tan fácil, ¿cierto?, que hemos acabado de hablar, entonces el Señor nos está llamando a entender que cuando nosotros entendemos que Jesús
hizo un acto de amor que fue perdonar nuestras iniquidades. Cuando nosotros decidimos creer en Él, aceptarlo en nuestro corazón y seguirlo, amén, el Señor está haciendo también una obra inmediata en nuestras vidas, que aunque tuviésemos una montaña de pecados, el Señor las cubre, el Señor las lleva, las quita, ¿cierto? Y perdona nuestras ofensas contra Él. Y como dice Oseas 4:4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, amados, Él lo hizo porque Él nos miró a futuro y decía, no hay nadie que pueda tomar esa posición y pagar ese precio, así que por eso Él nos miró con amor y decidió, a través de su gracia, perdonarnos, como dice aquí Oseas 4:4. En Colosenses 3:4, amados, dice, y sobre todas esas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, amor. Él es el ejemplo mayor de amor, ¿cierto? Él nos amó. Dios nos amó. Dios nos ama. Dios nos perdonó. Dios nos perdona, ¿cierto? Y Dios nos va a amar eternamente y también nos va a perdonar en todo tiempo. Pero Él necesita que usted y yo tomemos una decisión. Y la decisión es mirarlo a Él y descansar en Él, confiar en Él. Clamarle a Él por esa paz, como dice Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¡Wow! Ser agradecidos. Qué bella palabra, agradecidos. Tener corazones agradecidos, ¿con quién? Con el que pagó el precio en la cruz del Calvario por nosotros, para cubrir nuestras faltas, para quitar nuestro pecado que nos iba a condenar a la muerte eterna sin el Señor. Ahora, entendiendo nuevamente este enfoque de qué es el amor, de qué es el perdón que Dios ejecutó por nosotros en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios en Efesios 4:32, amados, y dice, hablando a los hombres, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros, como Dios nos perdonó. ¿A qué quiero ir con esto, amados? Para que usted y yo lo miremos de la manera como el Señor nos quiere que usted y yo lo miremos. Si nuestro amado Jesús murió en la cruz del Calvario un día por nosotros, y esa puerta está abierta por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, Él nos llama también a que usted y yo, como humanos, perdonemos a nuestros semejantes las ofensas. No es fácil perdonar, lo admito, no es fácil perdonar. Pero Jesús de Nazaret también entiende esta palabra, este verbo que dice perdón. Pero sin embargo, Él lo hizo y Él es nuestro gran ejemplo, ¿cierto? Que perdonar es importante y que perdonar es un mandato divino. A veces encontramos almas en nuestro caminar o lo vemos en testimonios que dicen que se encuentran abatidas, que se encuentran como sin salida, que se encuentran como en un problema que no termina. Pero si usted profundiza con ellos en sus testimonios y se dan cuenta que hay una falta de perdón en esos corazones, en esas vidas, es eso que hace que no alcancen su respuesta de parte de Dios. ¿Quién quiere o quién anhela que lo sane? Si estamos hablando tal vez de una sanidad física o tal vez emocional. ¿Quién no anhelaría esa sanidad? La respuesta, el antídoto,
La medicina es el perdón, porque Jesús ya lo hizo y Jesús ya nos lo demostró. Amén. Ahora, amados, dice aquí el mismo Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Wow. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, soportándonos unos a otros. ¿Es difícil soportarnos unos a otros? Sí, hay casos fuertes, pero es importante practicar el perdón, la paciencia, ¿cierto? Es importante ser bondadosos. Es importante tener amor. Y esos frutos que acabo de nombrar son los frutos del Espíritu Santo. Cuando usted y yo decidimos perdonar una ofensa, como la palabra de Dios aquí nos habla hoy, el tema para perdonar es vida, usted, amado, va a ser libre y le va a producir vida. Pongamos un ejemplo. Hay almas que, por ejemplo, tienen una enfermedad. Y vuelvo y lo repito, si usted se pone a hablar con esa alma, y si esa alma desea hablar del tema que le está sucediendo, usted encuentra que hay una raíz, y que es la falta de perdón. Yo recuerdo en mi testimonio personal que cuando yo descubrí que mi pareja me era infiel, para mí me costó perdonar. Lo admito. Eso fue hace muchos años, en el 2012. Y sin embargo, antes de que yo descubriera este tema de la infidelidad en el hogar, recuerdo que tenía paciencia, porque la persona cambia su comportamiento, ¿cierto? Tuve siendo entrenada en la paciencia sin darme cuenta, porque en mí moraba el Señor, el Espíritu Santo, porque le estoy hablando a la iglesia del Señor. ¿Qué sucede, amados, cuando usted y yo somos llamados a perdonar una ofensa como por ejemplo la de la infidelidad? Usted y yo, como iglesia del Señor, amados, el Señor está haciendo un trabajo hermoso porque usted decide creerles a Dios y no a la calamidad que está viviendo, ¿cierto? Yo recuerdo que en mi caso, y sé que sucede con muchas almas, aún en esos tiempos, aún dentro de la iglesia del Señor, cuando somos inmaduros en el espíritu, inmaduros en la fe, tal vez salimos corriendo, tal vez hacemos las cosas a la manera como las hacen otros, tal vez hacemos las cosas a mi propia manera. A veces no le pedimos al Señor dirección y actuamos como ciegos. Es normal, es normal. Como humanos es normal. Lo que no es normal es continuar así por un periodo muy largo, porque vamos a encontrar que estaríamos estancados espiritualmente. Y yo recuerdo que cuando yo descubrí esta área, yo rotundamente, porque descubrí con hechos, ¿cierto?, de que no podía tampoco dejar que me trataran como que era un vaso que no sirviera para nada. En mi proceso personal, perdonar fue muy duro al principio. Me tomé un tiempo, me separé por un tiempo, más o menos un año y algo, pasadito. En la iglesia el pastor influyó, nos aconsejó, hubo charlas y nos ayudaron. Tomé la decisión de perdonar, volverlo a intentar, olvidar y continuar, ¿cierto? Lo bonito de todo es cuando hay
una decisión del corazón. ¿Por qué? Perdonar es una decisión del corazón. Y también perdonar, amados, es aprender a entender que Jesús de Nazaret hizo ese mismo acto, esa decisión de perdonarnos. Ahora, nosotros también tenemos que tomar esa misma decisión. Y solamente nos puede ayudar el Espíritu Santo de Dios a tomar esa decisión. No es fácil, pero la podemos aprender a tomar con la ayuda del Señor. Amén. Ahora, amados, cuando tú encuentras que, por ejemplo, en el caso de la infidelidad, porque es un caso lamentablemente muy, entre comillas, de moda en la sociedad actual en que vivimos, ¿cierto? Pero cuando tú encuentras que los frutos del Espíritu Santo empiezan a desarrollarse en ti poco a poco, a través de las pruebas, a través de ser benignos, de ser misericordiosos, de perdonándonos unos a otros, de soportarnos unos a otros, de mirar que aunque tengo una queja en contra de mi hermano, ¿cierto? Debo aprender a amar y a perdonar como Cristo lo hizo conmigo en mis desobediencias, en mis quejas también, ¿cierto? En mis errores. Ahora, también tú descubres cuando tomas la decisión de perdonar, amado, que te sanas. En mi caso, yo me estaba enfermando. Físicamente yo me estaba enfermando. Yo estaba adquiriendo, por el mismo estrés de no querer perdonar, yo me estaba enfermando y yo me recuerdo tanto que mi ojo izquierdo estaba presentando que se me estaba cambiando hasta de tono de color. La parte blanca que tenemos en el ojo normal, en la parte blanca me estaba cambiando de color, se me estaba tornando rosado y ya después hasta rojo estaba cogiendo el tono. Y aparte de eso me temblaba y mi mejilla izquierda me temblaba también mucho. Soy honesta, nunca fui al médico, pero yo sabía que estaba pasando algo muy extraño en mí. Que por la misericordia de Dios no pasó a mayores a tal vez una parálisis facial. También recuerdo que mi estómago empezó a tener cambios que no eran normales, porque yo me considero una persona muy saludable desde niña, gracias a Dios. No he sido una persona enfermiza, sino una persona muy saludable por la misericordia de Dios. Entonces yo veía que esos cambios, algo pasaba conmigo. Pero cuando yo decido perdonar, el Señor me auxilió y me liberó. No sé cómo pasó, pero yo sé que el Señor lo hizo, porque yo no tuve necesidad de ir al doctor. Él mismo me sanó, porque yo tomé la decisión de perdonar. Yo perdono y yo olvido y vuelvo a empezar. Y le dejo esa carga al Señor, porque Él es el juez que puede tomar la decisión final entre un tema de estos, ¿cierto? Ahora, amados, ¿sabe qué entendí? Cuando uno perdona, uno alcanza a tener que adquirimos una nueva dosis de los frutos del Espíritu Santo. Es como que el Señor te entrega en lo espiritual esa nueva dosis. Gloria a su nombre. Nos hace libres el perdón, amados. Nos vamos muriendo a las obras de la carne cuando perdonamos. Empezamos a caminar en fe y ya no por vista. Empezamos a creer que es mejor creerle a Dios que al problema. Empezamos a hacer algo que el Señor también nos manda cuando no tenemos la oportunidad de tomar la decisión de perdonar, que es orar. Orar por la persona que me está agrediendo, orar por esa situación que me ha sucedido, orar. Yo me acuerdo que el Señor me decía, ora por él. Y yo, la verdad, soy honesta, yo no quería, en un punto, no quería orar por él. Y yo le decía al Señor excusa, yo le decía, Señor, es que mira, me hizo esto y me duele y me dolió y mira, sacaba mis excusas. Pero el Señor simplemente guardaba silencio y simplemente me decía, ora por él. Y yo reconozco que yo no quería orar por él. Hubo un buen tiempo que yo no quise orar por él, porque yo estaba dolida.
hasta que tomé la decisión de obedecer a la voz de Dios que me decía, ora por él. Entonces es hacerlo en fe, amados, porque aunque no esté viendo uno que ya está resuelto el problema, el Señor va a obrar, porque empezamos a descansar en Él, a descansar en el Señor, a depositar nuestra confianza en el Señor. Y aprendemos a entender poco a poco que vamos creciendo en el Espíritu, ¿cierto? Lo repito nuevamente, y vamos muriendo a los frutos de la carne. Y empezamos, amados, a comportarnos de la manera que Jesús lo hizo por nosotros, que Él perdonó todo ese montón de cosas feas que teníamos nosotros. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar la ofensa? Y también encontré que nos empezamos a comportar como las vírgenes sensatas, a dar el fruto que el Señor quiere que demos como vírgenes prudentes y sensatas. Y que nuestras vestiduras, en vez de estar opacas, sin el brillo, sin el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, vayan cogiendo el tono resplandeciente, blanco resplandeciente, que nos da honor a estar en la lista del libro de la vida. Y algo que el Señor me enseñaba cuando estaba platicando de ese tema con el Señor para desarrollarlo, porque trato de hacerlo de una manera simple para que usted y yo lo recordemos, porque es recordándonos el Señor que el perdón es supremamente importante para la iglesia del Señor. Tal vez aquel que todavía no ha tomado la decisión de tomar la decisión de perdonar una ofensa que le han hecho, ya sea un maltrato, un desamor, una infidelidad, o tal vez una violación, porque eso es otro tema muy fuerte, ¿cierto? Para un perdón, pero hay que de igual manera perdonar. El Señor nos enseña. O tal vez que te maten a una persona que amas, un familiar. Es algo fuerte. Sin embargo, necesitamos tomar la decisión de perdonar y aprender a descansar en el Señor y dejarle a Él la solución, ¿cierto? La solución es el único que nos la puede dar Dios, porque Él es el juez absoluto. Entonces yo estaba dándome cuenta que cuando no perdonamos, amados, usted tiene que recordarlo, porque no es nada nuevo, es que estamos en desobediencia a la palabra de Dios. Dice el mismo Efesios 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Es decir, amados, cumplir la ley de Cristo es obedecerlo, que nos está mandando a perdonar la ley de Cristo, porque Él ya la cumplió. La ley de Cristo, Él ya la cumplió en la cruz del Calvario, ¿cierto? Él pagó un precio muy grande por nosotros. Amén. Y como Dios lo hizo con mucho amor, y todavía está la puerta abierta a tomar la decisión de perdonar si hay rencores en el corazón contra alguna situación del pasado, aún desde nuestra niñez, o tal vez del presente. Falta de perdón, amados, me decía el Señor, es una desobediencia y pecado de muerte. ¿Saben por qué es un pecado de muerte? Porque nos condenamos a nosotros mismos, y si nos vamos de esa tierra sin perdonar, no podemos entrar al reposo del Señor. ¿Por qué? Porque estamos contritando al Espíritu Santo, es la palabra que Dios me entregaba. Una manera de contritar al Espíritu Santo, amados, es la falta de perdón. Es decir, que no perdonar es muerte. Wow, es muerte. En lo físico nos enferma el cuerpo, nos enferma la mente, las emociones, pero en lo espiritual nos condena a muerte eterna sin derecho a entrar al reposo del Señor. Qué preciosa palabra para entenderla como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Yo recuerdo que cuando mi papá, que en paz descanse, en la paz del Señor, Dios permitió en él una enfermedad física para poder tratar con él antes de tomar la decisión final de llevárselo. Mi papá guardaba mucho rencor en su corazón, y era una de las maneras que Dios siempre me amonestaba a hablarle a él y orar por él, lógico, antes de hablarle. Y yo me acuerdo que en esa área el Señor siempre me amonestaba, háblale del perdón, que debe perdonar.
hasta que mi papá por fin, el Señor martilló ese corazón con la palabra de Dios, orando por él y luego confrontándolo a él con amor y paz, que por fin mi papá se dejó hablar, porque él no se dejaba hablar. Él no se dejaba hablar de este tema. Pero el Señor usó las herramientas que tenemos como iglesia del Señor. Mi papá no era cristiano, pero el Señor le dio la oportunidad de que él tomara la decisión. Por fin, gloria a su nombre, nombre poderoso de Jesús, tomó esa decisión y el Señor lo perdonó. Y también se lo llevó. ¿Por qué? Yo me acuerdo que yo le decía al Señor, Señor, si mi papá va a volver atrás, porque yo reconozco que mi papito, pues, él en su vida normal hacía cosas que yo sé que eran desagradables para el Señor, como por ejemplo, él era mujeriego. Y yo sabía que en su debilidad humana, él podía volver a este camino, porque yo sé que lastimosamente iba a ser así. Sí, mi papá le faltaba mucho madurar en el Señor, así que Dios, que conoce de nosotros todo, el Señor mejor tomó la decisión de llevárselo, pero antes de llevárselo, el Señor lo limpió y le dio la oportunidad de que perdonara ofensas del pasado y también que pidiera perdón, porque el Señor fue bueno con él y lo hizo por su gran amor y misericordia. Entonces, amados, el no perdonar contrita al Espíritu Santo y es una desobediencia de muerte, es un pecado de muerte. Así que entendamos que el Señor es tan amoroso, tan misericordioso, que vale la pena mejor obedecerlo por nuestra salvación, por nuestro futuro en el Señor. Amén. Bueno, yo les quería contar algo que el Señor, pues lo que les hablé incluso en el video pasado, algo que el Señor me ha enseñado para mi crecimiento espiritual y que el Señor pues me amonesta a mi corazón a que lo haga y les comparta para aquellos que creen en el Señor, que quieren ser diferentes como iglesia del Señor. Algo que el Señor me enseñó a mí personalmente fue el corte del pelo. El Señor me enseñó que el corte de pelo, hay unas modas que pues la vida donde estamos nos enseña, nos permite modas, y pues a veces la abrazamos como iglesia del Señor, pero no sabemos que no son ideas que son de Dios. Y pues el Señor coloca en sus corazones el creer o no, pero yo cumplo con mi Señor. Yo hago mi parte y pues el Señor hará su parte, amén. Así que descanso en el Señor. Uno de los cortes que el Señor me enseñó que para nada edifican a la iglesia del Señor, si queremos ser diferentes a el mundo, ¿cierto?, a las modas del mundo, son el corte en V, corte que es así en V, o el corte que es en capas. Esos dos diseños de modas para nada son de parte del Señor. Tal vez lo hacen ver a la persona coqueto, sensual, diferente, entre comillas, pero para nada es de parte del Espíritu Santo. Eso me lo enseñó a mí el Señor y yo reconozco, yo en varias ocasiones me corté el pelo en V por la moda, que dicen que no incomoda, pero en la espiritual incomoda. Y también me lo corté en algunas ocasiones en capas, pero no me sentía espiritualmente bien, soy sincera. Pero el Señor, a medida que fui creciendo en el Espíritu, Él me fue enseñando, porque yo le hacía preguntas sobre también el corte del pelo. Y esas son dos cosas que el Señor me enseñó para ser diferente a lo que el mundo nos ofrece con las modas del mundo. Amén. Entonces, que todo sea para la gloria de Dios, que el Señor trate con su corazón. Yo simplemente pues hago lo que el Señor me manda, y es hablar. Y el resto lo hace el Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo pongo mi parte y el Señor obra en nosotros de muchas maneras, ¿cierto? Y pues mucho menos hay cortes que hoy en día estamos viendo que también son tremendos, pero simplemente le hablo de dos tipos de cortes. Estoy hablando de cortes de pelo, cortes. Y el Señor le agrada el corte parejo, que sea parejo. Eso fue lo que el Señor me enseñó a mí personalmente, que sea even, parejo. Ese es el tipo de corte de cabello que el Señor agrada. Entonces, que todo haya sido para la gloria del Señor. Bendito sea el Señor.
No quiere decir que usted no se pueda hacer una china. Usted se puede hacer una chinita. No sé cómo le llamará en otras tierras. La china, la capul, que las personas se hacen aquí, está bien. Pero yo le estoy hablando de la parte de todo el cabello como tal, que no es aconsejable cortarlo ni en V ni en capas, sino parejo. Eso es todo lo que les puedo decir, que el Señor me ha enseñado para ser diferente a como son muchas veces, lastimosamente, que nos ofrece este mundo de vanidad y de modas, ¿cierto? Carnales. Son cortes, esos son cortes más que todo, amados, sensuales, cortes que el Señor le va a ayudar a usted a entender. Si usted le pide a Él que le enseñe, amén. Bueno, gloria a Dios, que el Señor nos siga ayudando, que nos siga limpiando, que nos siga haciendo que nos parezcamos más al Señor, amén, porque esa es la intención que Dios quiere con nosotros, que nos parezcamos más al Señor y menos al mundo, amén. Bendito sea el Señor. Dios los bendiga preciosamente, el Señor. Dios los siga ayudando y los siga esforzando a tener fe en el Señor, como dice el coro. Un paso más de fe, un paso más de fe. Adelante, hermano, adelante, hermana, que en Jesucristo ya tenemos la victoria. Adelante, hermano, adelante, hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Aleluya. En el próximo video les voy a contar una linda experiencia que el Señor me dejó vivir, hermosa, donde escuché su voz audible. Gloria a su nombre, porque tenía mucho tiempo que no escuchaba su voz audible. Pero el Señor nos anima y nos anima de muchas maneras. Nos esfuerza y nos da esos empujones que necesitamos, porque Él nos necesita. La mies es mucha y los obreros pocos. Amén. Dios los bendiga, Dios los fortalezca precisamente el Señor. Que la paz del Señor siga reposando en sus corazones. A usted que ha venido a este canal, que el Espíritu Santo le siga hablando y que le siga consolando y que le siga animando a perseverar hasta la meta final, porque estamos en los tiempos postreros. El tiempo nos lo dice, ¿cierto? Y yo la verdad no lo dudo de que Cristo viene pronto. No lo dudo. Dios los bendiga. Shalom, amados. Sigan valientes, sigan decididos por Cristo, sigan esforzados, porque el galardón es grande. El galardón es grande en el Señor. Bendito sea el Señor. Chao, hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video.